Hola, hoy he preparado unas natillas caseras y sin azúcar. Como veis, es un postre muy tradicional y de toda la vida. Además, nunca pasan de moda porque están tan ricas que las podríamos comer casi todos los días. Así que si queréis saber cómo las he preparado yo, aquí os dejo con los ingredientes. Y que sepáis que también tenéis los ingredientes en la cajita de descripción. 650 ml de leche. Tengo separados 100 ml de leche para disolver la maicena en ella. 4 huevos. Los huevos que yo estoy utilizando son muy pequeñitos y estoy utilizando huevos enteros, así que si tenéis de la talla M, usar solo 3 huevos. 15 gramos de maicena, una rama de canela, 55 gramos del endulzante que queráis, yo en mi caso estoy utilizando monk fruit, una cucharada de esencia de vainilla, unas galletas para decorar y canela en polvo para decorar. Lo primero que vamos a hacer va a ser infusionar la leche con la canela. Infusionar no es otra cosa que darle el sabor de la canela a la leche. Así que voy a coger los 550 ml y los voy a poner en una olla y le voy a añadir la ramita de canela. Lo vamos a poner al fuego en lo más flojito que tengamos. Queremos calentar la leche, pero no queremos que hierva. Cuando llegue al punto de ebullición, lo vamos a parar. Si no removemos de vez en cuando la leche, se nos puede quemar en el fondo. Así que vamos a estar unos 5 minutitos más o menos hasta que la leche empiece a hervir, removiéndola de vez en cuando para que no se nos queme. El tiempo que tarda más o menos la leche en hervir son unos 5 minutos. Después de esos 5 minutos y cuando veamos que la leche empieza el punto de ebullición, la paramos y la apartamos del fuego. La tapamos con una tapadora y la dejamos como mínimo 30 minutos infusionándose. Dejamos esos 30 minutos porque por una parte la leche cogerá más sabor a canela y por otra parte en esos 30 minutos la leche se enfriará. Si la leche estuviera caliente y luego le agregáramos el resto de ingredientes, como son los huevos con la leche caliente se nos cocerían. Entonces lo que queremos es que la leche baje el calor, esté más o menos a una temperatura ambiente, para que cuando le echemos los ingredientes no se nos cuajen los huevos. Mientras transcurren los 30 minutos, vamos a hacer la preparación del resto de ingredientes. Primero vamos a disolver la maicena en los 100 ml de leche que nos hemos separado al principio. Esta leche está fría. El motivo por el que está fría es porque la maicena necesita disolverse en un líquido frío. Si hubiéramos calentado la leche o hubiéramos disuelto la maicena en la leche caliente, lo único que hubiéramos conseguido es que la maicena hubiera creado unos grumitos y hubiera sido casi imposible deshacernos de ellos. Así que recordad, la maicena siempre diluirla en un líquido frío. Ya veréis que aquí en el vídeo no lo voy a pasar a cámara rápida para que veáis que enseguida se disuelve, tarda muy poquito. Y como vosotros queráis, con una cuchara, un tenedor o unas varillas, y enseguida se disuelve. Bueno, pues ahora ya en un bol vamos a poner los huevos, que no sé si apreciáis que los huevos que yo estoy usando son muy pequeñitos, ¿veis? Que parecen pelotitas. Yo no sé, si hubiera una talla XS, yo creo que eso sería la talla de los huevos que tengo. Por eso os he dicho al principio que si tenéis huevos más grandecitos de la talla M, uséis solo 3, porque además estamos usando el huevo entero, la clara y la yema. Bueno, pues a los huevos le vamos a agregar el endulzante. Yo, como veis, estoy usando monk fruit. Aquí os enseño el paquetito y son 55 gramos. En este paquetito yo tenía exactamente 49 gramos y medio.
pero bueno, por 5 gramos y medio no me iba a pasar nada, así que me funcionó perfectamente sin ningún problema. Lo batimos bien con los huevos y después a continuación le añadiremos la esencia de vainilla. Y ya por último le agregaremos la leche con la maicena disuelta. Lo integraremos bien y veremos qué colorcito de color avainillado más bonito se ve ya en la mezcla. Bueno, y ahora aquí ya han pasado los 30 minutos y ya veremos que la leche está más templada. Así que le vamos a retirar las ramitas de canela y vamos a agregarle la mezcla anterior. Lo vamos a poner a fuego lento y ahora sí, ahora viene la parte más importante y más divertida. Vamos a tener que armarnos de paciencia y de energía, porque lo único que tenemos que hacer es mezclar, remover todo el rato las natillas hasta que coja la consistencia más espesa que a nosotros nos guste. El tiempo de cocción va a depender de cómo nos guste la textura de las natillas. Si nos gustan más espesas, las vamos a dejar más rato. Tened en cuenta que cuando apagamos el fuego, la natilla sigue cocinándose porque el calor que tiene la olla va a hacer que siga cocinándose. Entonces, pensar que se van a espesar siempre un poquito más. En mi caso, yo estuve 17 minutos. Bueno, y mirad, aquí ya la natilla, para mi gusto, ya estaba bien. Como os he dicho antes, después va a espesar un poco más. Aquí llevaba unos 16-17 minutos. Recordar, siempre removiendo sin parar. La maicena de un momento a otro se puede espesar sin darnos cuenta. Así que siempre pendientes y removiendo sin parar. Bueno, pues como veis, a mí me han salido 4 natillas bastante hermosas. Ahora el siguiente paso sería colocarle la galletita. Yo en este caso le tengo que colocar 2 galletas porque son galletas María, pero aquí donde yo vivo las galletas María son muy pequeñitas. Entonces no me da con una. Así que bueno, le pongo 2 y nada, mejor para nosotros. Están riquísimas igual, son la misma galleta María, pero simplemente más pequeñita. ¿Veis? Aquí os enseño el paquetito, que ves que es muy pequeñito, las galletitas son pequeñitas. Y qué lástima que en este paquete me salieron todas las galletas partidas por la mitad. Bueno, y ahora a continuación pues le voy a añadir la canela por encima.
Una vez que ya las tenemos preparadas, las vamos a llevar a la nevera como mínimo 3 horas para que acaben de cuajar, y después de esas 3 horas pues estarán ya listas para comer. Mirad, ¿veis? Aquí ya he sacado una, esta han pasado 3 horas y ¿veis? Así están las natillas. Para nosotros están riquísimas, la textura esta es la que nos gusta. Bueno, pues aquí tenéis la receta de las natillas. Espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la próxima. Adiós.